Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiende la que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 16 de agosto, queridos hermanos, domingo 20 del tiempo ordinario. Seguimos en esta escuela de discípulos de Jesús. Y luego de haber escuchado la palabra de Dios el domingo pasado, donde Jesús se queja por la poca fe de Pedro, hoy tenemos un texto bellísimo donde más bien Jesús exalta la fe de una mujer que no pertenece al pueblo de Israel. Normalmente Jesús predicaba y actuaba solo en el territorio de Israel, aunque a veces se acercó a las fronteras de los países paganos. Esta vez entra en el territorio fenicio al norte de Galilea, el actual Líbano, y hace un milagro a favor de una mujer extranjera. Es el aspecto que ya anticipa la primera lectura, con el anuncio profético de que también los extranjeros pueden acudir al templo y obtener los favores de Dios. Isaías así lo hace ver hermosamente en ese capítulo 56. Es la tercera parte de su libro. Es la vuelta del destierro. Su primer mensaje es una página muy universalista. La salvación de Dios también está destinada a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Los traeré a mi monte santo, aceptaré sus sacrificios. Mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Todos, dice el profeta, también los extranjeros, merecen la bondad de Dios, porque se dan al Señor y le sirven y aman su nombre. Por eso se ha elegido también el salmo hermosísimo que complementa esta primera lectura. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y siempre, lectura y salmo, preparando la enseñanza del texto del Evangelio del capítulo 15 de Mateo. Como hemos dicho, es una mujer extranjera. Es una sirofenicia, la que pide a Jesús que cure a su hija enferma, porque está poseída por un demonio muy malo. Y Jesús no le pone la cosa fácil a la buena mujer. Primero parece que no la oye. Solo ante la petición de los apóstoles responde, pero parece que negativamente, alegando que él ha sido enviado sobre todo a los que pertenecen al pueblo elegido de Israel. A la mujer no solo parece no atenderla, sino que pone a prueba su fe con la comparación que nos puede sonar hasta ofensiva, de que el pan es para los hijos y no para los perros, aludiendo al pueblo de Israel como los hijos y a los demás como no pertenecientes a la casa. Pero la mujer contesta finamente que en cualquier casa, sin quitar el pan a los hijos, se procura que quede algo para los perros. Entonces Jesús le concede lo que pide, alabándole su fe. Qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Ya lo decíamos al inicio de esta reflexión. El domingo pasado, Jesús
advierte la falta de fe de Pedro que lo hace hundirse. Hoy más bien alaba a esta extranjera, a una que no pertenece al pueblo de Israel, porque para Dios todos son iguales. Nada de extranjeros o de hijos como pensaba el pueblo de Israel, porque Dios ama a todas sus criaturas sin importar su raza, su condición social o su religión. No es la pertenencia al pueblo judío lo que salva, sino la fe en el enviado de Dios. No es la raza, sino la disposición de cada uno ante la oferta de Dios. Y Cristo hoy alaba a esta buena mujer que no es judía, mientras que muchas veces tiene que criticar la poca fe de los oficialmente buenos, de los del pueblo elegido. El Evangelio de Mateo que nos acompaña durante todo este año va a terminar con un encargo misionero muy claro por parte de Jesús. Id y enseñad a todas las naciones. Poco caso parecen haber hecho los judíos a este pasaje de Isaías. No aparecen universalistas porque instintivamente rechazan a todo extranjero. Jesús tuvo que corregir una y otra vez ese racismo, haciendo ver que no bastaba que ellos fueran hijos de Abraham. Les pedía ser seguidores de Abraham, no tanto por una herencia de raza, sino por la fe. A las primeras generaciones de cristianos también les costó convencerse de que la puerta del reino y de la fe estaba abierta también a los paganos. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, no nos oculta los episodios cuando Pedro tuvo que rendir cuentas a la comunidad porque había admitido a la fe a la familia de un centurión romano. Todos solemos tener problemas anímicos a la hora de incluir en nuestra esfera de convivencia a gentes de otra cultura, o de otra religión o edad, o a los de una ideología política distinta. Y a veces la primera reacción que mostramos es de desconfianza y cuidado y no caemos fácilmente en la discriminación. Nos haría muy bien releer, por ejemplo, un par de documentos del Vaticano II. El que trata de nuestra relación con otras confesiones cristianas, que es la Unitatis Redintegratio, o la que habla de las religiones no cristianas, entre otras de modo preferente la judía, como es el documento Nostra Aetate, que nos enseñan a afinar nuestra caridad cristiana y nuestra amplitud en las relaciones con todas esas personas, a la vez que damos testimonio de fidelidad a nuestras convicciones. Cada vez vivimos en una sociedad más pluralista. Es más fácil que nos resulten incómodas y molestas muchas personas, forasteros, inmigrantes, desconocidos, y sin embargo esas personas nos dan lecciones en algunas ocasiones de generosidad, de fe, de sinceridad. Es la ocasión para que aprendamos a evitar toda clase de racismo o de nacionalismo excluyente. Y lo mismo puede suceder a un nivel más cercano. Tenemos 1000 ocasiones en la vida de cada día para ejercitar la hospitalidad y la apertura de corazón. En nuestra propia familia, en la comunidad. A veces algunos no nos resultan muy simpáticos por su cultura, por su edad, por su temperamento, por sus gustos. Y a veces los miramos con cierta suspicacia. Hay que aprender a tener paciencia, a dejar de mirar con indiferencia, a tratar a los demás con amor como nosotros mismos queremos ser tratados. Por eso pidamos en este domingo 20 del tiempo ordinario que la Eucaristía que vamos a celebrar sea de verdad una escuela de universalidad y de caridad. Cuando estamos a punto de participar del mismo cuerpo y sangre de Cristo, antes hemos compartido ya la misma palabra y hemos rezado y cantado juntos, nos damos la paz, por ejemplo, y lo hacemos con el que está a nuestro lado, conocido o no. Ese es un gesto simbólico de lo que también luego en la vida debemos hacer, acoger a los demás, sean o no de nuestro gusto. No olvidemos que en el último día, el día del juicio, una de las frases que más nos gustará oír de labios de Jesús es: fui forastero y me acogisteis,
lo que hicisteis con uno de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Por eso abrámonos a la fe, sin discriminar a nadie, porque todos estamos invitados al reino. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos, muy feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga.